Vamos a ver, si estás ahora mismo aquí viendo este vídeo, probablemente haya únicamente dos razones que te hayan traído hoy hasta aquí. La primera es que genuinamente quieras saber quién era Yasuke, hayas escuchado hablar de él por ahí y digas, ostras, pues no sabía que había un samurái negro, existió realmente, pues eso te lo voy a contar hoy. Pero también puede que estés aquí por la reciente polémica que ha habido con el lanzamiento del primer tráiler del nuevo juego de Assassin's Creed, Shadows, y que tiene como protagonista a un samurái negro y a una mujer ninja. Y como ya os podréis imaginar y como probablemente ya habréis visto, este anuncio ha desatado una polémica brutal en Twitter. Que si Assassin's Creed se ha vuelto wow, que es inclusión forzada, etc. Y yo hoy tengo a contar que ese protagonista, ese samurái negro, existió de verdad. Pero para no alargarme mucho con este vídeo, os voy a contar directamente la historia de este tío, qué hay de verdad, qué hay de mito, qué se conoce realmente, y luego ya os hablo de la polémica, por si a alguien le puede interesar. Y como ya os decía, lo primero es que sí, Yasuke existió, aunque de su historia se sabe relativamente poco. Se cree que nació alrededor del 1555 y que nació en Mozambique, aunque esto no está nada claro. Es decir, se sabe que venía de África, pero se cree que podría haber nacido también, por ejemplo, en Etiopía o Sudán. Por lo que sé, en aquella época no habían registros censales precisos y no se conoce de dónde exactamente nació este tío. Lo que sí se sabe con bastante certeza es que llegó a Japón alrededor del 1579 y que llegó como parte del séquito de un jesuita italiano llamado, atención, Alessandro Valignano, un hombre muy de Assassin's Creed. Este tío era como un misionero y un supervisor de las misiones jesuitas que se estaban teniendo en ese momento en el lejano oriente. Y muy probablemente Valignano había llevado a Yasuke en ese momento con él como una especie de sirviente guardaespaldas. Y probablemente todo este tema de los jesuitas os suene bastante si habéis visto la serie de Shogun, porque sí, esta historia ocurrió unos años antes que lo que vemos en la serie de Shogun. Y otra cosa que probablemente ya os estaréis preguntando es que efectivamente este tío de nacimiento no se llamaba Yasuke. Este fue el nombre que adoptó en Japón, su nombre original pues no se conoce. Claro, aquí la cuestión es que desde el principio, cuando este tío puso su primer pie en Japón, los japoneses veían a este señor y ya flipaban. Pensad que los japoneses estaban bastante aislados del mundo y al final tenían sobre todo contacto con China y esa zona de por ahí que al final físicamente pues eran rasgos parecidos. Pero claro, de repente te llega un señor gigante con la tez completamente negra, pues te quedas flipando. Este tío cada vez que pisaba un poblado llamaba tanto la atención que la gente se apretujaba para poder verlo como si fuese una atracción de circo. Y así llamó la atención del daimyo Oda Nobunaga. Este daimyo fue muy importante y es sobre todo conocido porque fue básicamente el que comenzó la unificación de Japón. Así que no era cualquier daimyo. La cuestión es que según las crónicas de la época, cuando Nobunaga vio a este tío quedó completamente alucinado. Claro, y es que ya no era solo el color de su piel que era completamente oscura, sino era también su tamaño. Pensad que un japonés medio en aquella época medía 1,50 y largos, 1,60, y este tío se cree que medía casi 1,90 m, o sea, para ellos era como un gigante. Además sabe que también era bastante fortachón, o sea, estaba muy definido, marcado, o sea, una cosa escultural. Pero es que además se ve que también era muy bueno en el combate. Y Nobunaga además tenía muchísimo interés en las culturas extranjeras. Él fue de los que comenzó a interesarse por abrir Japón al resto del mundo. Se interesó tanto por Yasuke que ordenó que lo lavasen bien, que lo cepillasen para ver si su piel era realmente de ese color o se lo habían teñido para intentar engañarlo. Evidentemente su piel sí que era de color negro. Y claro, cuando Yasuke vio que efectivamente este señor era de origen africano y que ese era el color de su piel y que no era una treta para engañarlo, pues decidió ponerlo a su servicio. Y es exactamente ahí cuando Yasuke comienza a convertirse en el primer samurái negro de la historia, al menos que se sepa. Y es que Nobunaga estaba tan fascinado con este tío que decidió pues darle ese honor de samurái, cosa que no se le daba a nadie que no fuese japonés, o sea, esto era realmente una cosa excepcional. No se sabe exactamente si Yasuke ya sabía japonés cuando llegó a Japón, porque probablemente ya lo habrían instruido para que llegase conociendo el idioma, o si lo aprendió ahí. La cuestión es que se sabe que el tío aprendió a hablar japonés. Pero es que Nobunaga además lo entrenó en artes marciales y en estrategia militar. Yasuke se convirtió en un fiel guerrero de Nobunaga y participó en varias campañas militares teniendo un papel por lo visto bastante destacado. Pero claro, entonces llegamos al 1582 y a Nobunaga lo traicionan. No Yasuke, tranquilo. Uno de sus generales, y tengo que leer el nombre porque si no es que es imposible, Akechi Mitsushide, ese fue el que lo traicionó. Por lo visto, Nobunaga se encontraba en un templo llamado Honnoji cuando su propio general lo atacó y fue Yasuke el que se encargó de defenderlo hasta las últimas circunstancias. La cuestión es que Nobunaga, cuando vio que estaba rodeado, que no había opción de escapar, decidió hacerse el seppuku. Esto es algo que si habéis visto en la serie de Shogun ya sabréis que, que estaban siempre al borde del seppuku. O sea, tropezabas con un samurái o con un señor de estos feudales y ya sacaba la espada en plan, me hago el seppuku aquí mismo. Bueno, eso.
Eso fue lo que hizo. Y de esta forma, él decidió cuándo poner el fin a su vida y no fue capturado. Pero claro, Yasuke se quedó de alguna forma huérfano en ese momento. Ante la caída de Nobunaga, Yasuke se unió a su hijo, Oda Nobutada. De hecho, esto es una cosa de la que no hay registro, pero se cree que Yasuke seguramente fue el encargado de coger la cabeza de Nobunaga para llevársela a su familia. Y es que sí, cuando hay el seppuku, hay otra persona que asiste ese momento cortando la cabeza de la persona. Pero es que claro, el general Mitsushide también le dio piso a Nobutada. Sesión de plomoterapia para toda la familia, entonces Yasuke pues tampoco tenía dónde ir en ese momento. Pero ojo, porque según se sabe, y de nuevo, esta información podría bailar un poco, Mitsushide ni siquiera consideraba a Yasuke un verdadero samurái, por lo que no lo respetaba, no decidió ni siquiera ejecutarlo, así que lo mandó de vuelta con los jesuitas a Kioto. Esto era una especie de desprecio que para un samurái de verdad habría sido una auténtica deshonra, pero claro, Yasuke, que venía de otra cultura, dijo, pues vale, me piro. El problema es que a partir de este punto se sabe muy poco de lo que pasó realmente con Yasuke. Eso sí, a pesar de que no se sabe exactamente qué pasó con él después, su legado ha sido importantísimo para entender la apertura de Japón al resto del mundo. Su figura ha sido importantísima para poder entender el Japón de aquella época, ya que recordemos que Japón era una cultura cerradísima y un tío como este que llegase a donde llegó era algo inaudito. Es un ejemplo clarísimo de los primeros pasos en la globalización que dio Japón, y de cómo había algunos líderes japoneses que sí tenían intereses en explorar esas fronteras, dejando de lado todo ese tradicionalismo tan cerrado que tenían hasta el momento. Hay una serie de animación en Netflix de Yasuke, aunque tengo que decir que como yo no la he visto, no sé si cuente esta historia, no sé si la inventa completamente, en fin, la cuestión es que ahí la tenéis. Y a todo esto, Yasuke no es el único samurái extranjero que ha habido en la historia de Japón, se sabe que hubo al menos unos 10-12 más. Eso sí, si queréis que os cuente la historia de estos tíos, dejádmelo en los comentarios. Pero ahora vamos con la polémica de Ubisoft y el último Assassin's Creed. Y es que vamos a ver, así de entrada, ¿cómo puede ser inclusión forzada una historia que está basada en otra historia real? El mercado está ahora mismo saturadísimo de videojuegos basados en la cultura japonesa. Sekiro, Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin... Y estos son solo algunos títulos de los últimos años. Y todos estos videojuegos son además en lo jugable relativamente parecidos a lo que es un Assassin's Creed. Eso sí, salvando las distancias evidentemente, sobre todo con Sekiro, que es probablemente uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Y teniendo en cuenta esta gran cantidad de videojuegos ambientados en Japón, con samuráis o ninjas como protagonistas, que son japoneses, que Ubisoft haya intentado hacer algo diferente y explicar esta historia tan curiosa, pues me parece una buena jugada. ¿Qué queréis que os diga? Y eso que ya os digo, que Ubisoft no es para nada santo de mi devoción. De verdad que creo que en esta jugada han estado acertados. Aquí han cogido una historia real que, aunque tenga parte de mito, es muy importante para el folclore japonés. La gente dice también, bueno, por fin Ubisoft hace un juego de Assassin's Creed ambientado en Japón y no ponen a un protagonista japonés. Pues sí hay un protagonista japonés, la chica es japonesa, es una ninja. Puede que el problema entonces es que sea mujer, pero claro, el tío que es negro sí es un personaje real, entonces tampoco es inclusión forzada, ¿no? Shogun es una serie vista prácticamente de forma íntegra desde los ojos de un británico. Un británico que también está basado en parte en una historia real y en parte en una leyenda. Pero es que esto es algo que pasa de forma muy parecida también con la película del último samurái y tampoco veo a nadie quejándose. Son producciones muy reconocidas por la crítica. Joder, hay gente diciendo que Shogun es la mejor serie del año. Y el protagonista es un británico pirata. Que luego este Assassin's Creed es malísimo porque la historia no vale nada y la jugabilidad es un desastre, pues bien, ya lo diremos. Pero es que además los videojuegos estos de Assassin's Creed sí se ambientan en una cultura, pero luego te empiezan a mostrar un montón de fantasía de esa cultura. Sin ir más lejos, en el Assassin's Creed Valhalla conocíamos directamente a los dioses nórdicos. ¿Eso es realismo? ¿Esa historia basada en fantasía nórdica es más real que una historia basada en un personaje que sí existió de verdad? En cualquier caso, no os enfadéis demasiado, por favor, esta es mi opinión. Si vuestra opinión es diferente, dejadla con educación en los comentarios. Y que bueno, si ya habéis llegado hasta aquí, no perdéis nada en darle like a este vídeo y suscribiros también al canal, porque voy a estar subiendo un montón de vídeos con curiosidades como esta. Menos polémicos, eso sí, porque aquí he querido aprovechar la polémica que ha habido con todo esto para contaros la historia de este tío, pero por lo general me voy a limitar a contar la historia. Ya he tenido suficiente polémica en esta vida. Y nada más, me despido, hasta la próxima.